Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien junto a sus familias. En esta oportunidad vamos a trabajar la clase número 13 que corresponde a cómo entender la participación ciudadana. Recordemos que estamos en la unidad 2, titulada Ciudadanía y Participación, y de ahí, es cierto, en la lección número 1, qué impacto tienen las diversas formas de participación. ¿Cuál será el objetivo de esta clase? Principalmente que ustedes comprendan que existen distintas perspectivas para entender la participación ciudadana y a la vez, ¿cierto? Hay distintas formas de ejercer esa participación. Y tal como ha sido la sesión anterior, el concepto clave de de esta oportunidad va a ser la de participación ciudadana. Vamos a seguir centrándonos, ¿cierto?, en el trabajo en esta idea. Para poder entender un poco lo que es la participación ciudadana, hay que tener en cuenta que existen distintas perspectivas políticas que la permiten, en cierto, explicar. Nosotros vamos a revisar tres de ellas. Primero hablamos de una perspectiva liberal que está relacionada, cierto, con la primacía del individuo por sobre el Estado. En esta perspectiva, lo que se señala principalmente es la existencia de los derechos individuales de las personas, cierto, en ámbito tanto civil como también político. Después tenemos la perspectiva comunitarista y que acá, cierto, se refiere eh, a los vínculos sociales que tienen, cierto, los sujetos, los individuos, por el solo hecho de ser seres sociales, que estamos relacionados con una comunidad. Entonces, acá, cierto, lo que aspira son principalmente a elementos y derechos, cierto, de corte social. Finalmente tenemos la perspectiva republicana, que, ¿cierto? Entendiendo que el republicanismo en sí mismo es uno de los conceptos más antiguos que nacen ya, ¿cierto?, en la antigüedad, en caso de Grecia, en caso de Roma, pero que vamos a ver en lo concreto en esta oportunidad que el bien común, ¿cierto?, al cual aspira el Estado, que en el fondo es el objetivo del Estado de promover este bien común, va a estar asociado tanto al gobierno del pueblo, para decir al tema, ¿cierto?, de los derechos de las personas, como también, ¿cierto?, al gobierno de las leyes, vale decir, al respeto de las normas jurídicas y por ende de la representación. Vamos a tener, ¿cierto?, esta dualidad en cuanto a esta perspectiva política principalmente. También, ¿cierto?, vamos a revisar en esta oportunidad, tal como se mencionaba en, ¿cierto?, en propósito de la clase, en el objetivo, que existen distintas organizaciones y tipos de en fondo de participación ciudadana. Nosotros vamos a considerar al menos tres áreas, tres elementos. Vamos a encontrar lo que es la participación política, que esta puede ser directa, como el caso de participar directamente en, en en actividades, ¿cierto?, electorales, ya sea, ¿cierto?, votar en un plebiscito, ¿cierto?, marcar una opinión, participar de las elecciones, ¿cierto?, en sí mismas para elegir a nuestras autoridades, pero también tenemos una participación política indirecta, que es en el fondo cuando nosotros, por el solo hecho de ser ciudadanos, también tenemos la obligación de estar informados de qué es lo que sucede con nuestro gobierno, ¿cierto? Cuáles son las acciones que está emprendiendo cada ministerio, lo que lo anunció el presidente, entre otras cosas. Otro tipo de participación encontramos, ¿cierto?, en el corte civil o ciudadana, y acá se refiere principalmente a distintas instancias que no son gubernativas, para decir que no están asociadas con el ejercicio del poder en sí mismo, pero que pueden incidir, ¿cierto?, en esta toma de decisiones. Algunos ejemplos es que se pueda participar en actividades informativas, campañas informativas, ¿cierto?, a través de medios de comunicación, campaña de difusión, ¿cierto?, organización por redes sociales. Hemos visto bastante, ¿cierto?, que participamos en algunas instancias desde, ¿cierto?, nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, entre otros, ¿cierto? Y de ahí damos a conocer nuestra posición, ¿cierto?, nuestra opinión sobre cierta temática que es la que se está planteando. También encontramos ciertas actividades de servicios solidarias, deportivas, que son maratones, cicletadas, ¿cierto? Y también manifestaciones callejeras, ¿cierto? Todas las marchas, el tema del cacerolazo que se ha dado los últimos días, corresponde a esta instancia de participación civil, ya en el fondo distinta de la política, que es derechamente la toma de decisiones, ¿ya? Eso es sumamente importante de poder diferenciarla. Acá vamos a encontrar, ¿cierto? Bueno, como les señalaba, ¿cierto? Eh,
cómo participamos, ¿cierto?, dentro del mundo civil, dentro del mundo ciudadano. Y finalmente encontramos la participación social o comunitaria, ¿cierto? Esta que está inserta en una comunidad y que en el fondo lo que busca es mejorar las condiciones, mejorar la problemática que se pueda vivir dentro de una comunidad encima, el mismo nombre lo dice, ¿ya? Em, y acá, ¿cierto? Vamos a ver que son de repente instancias de repente técnicas, ¿cierto? Económicas o sociales que permitan mejorar esta situación. Ya existen distintas organizaciones que lo respaldan, ¿cierto? Entonces vamos a estar dentro de este lado. Sobre todo puede tener cierta base territorial. Ya, por ejemplo, la participación desde las juntas de vecinos, vamos a suponer desde los centros de estudiantes, ya como instancias de esta participación ciudadana, ¿cierto? Desde la comunidad, ser parte de un grupo en el fondo. Para esta semana les propongo, ¿cierto?, que sigamos el relato del trabajo que estamos desarrollando. En particular, ¿cierto?, vamos a trabajar de las páginas 54 a las 57 del texto del estudiante. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Primero, van a revisar y leer los recursos de las páginas 54 y 55, que en el fondo ahí se presentan, ¿cierto?, con documentos, con fuentes escritas, lo que son, ¿cierto?, las tres perspectivas que se hablaban en un comienzo de esta presentación. Y también, ¿cierto?, en esas mismas páginas van a aparecer tres preguntas que ustedes las tienen que responder, ¿ya? Eso como parte de la primera actividad. Luego van a revisar la infografía de la página 56 y 57, donde se explican, ¿cierto?, los tres tipos de participación ciudadana que encontramos, que los acabo de mencionar. Y de ahí, ¿cierto?, ustedes van a tener que responder las preguntas, la actividad, ¿cierto?, propuesta de la página 57, que corresponden a dos sencillas preguntas. Recordar que el plazo de entrega de esta actividad, ¿cierto? El documento ustedes lo encuentran en el correo electrónico y también por los distintos canales de comunicación que manejamos, es este viernes 14 de agosto, el último plazo, vale decir, tienen 5 días para poder desarrollarlo. Es importante, ¿cierto?, mantener el contacto, ya saben que tengo cualquier consulta, ustedes la pueden realizar a través de mi correo electrónico que está apareciendo en pantalla, andres.osorio@maxsalas.cl, o bien, ¿cierto?, otros canales establecidos, principalmente lo que es, ¿cierto?, la mensajería a través de la aplicación de WhatsApp, que ustedes manejan mi número, está en los grupos de cada curso, por ende, ¿cierto?, ahí podemos conversar sin ningún problema para poder atender sus inquietudes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.